Hace aproximadamente un mes, una ex analista del Banco de Inglaterra, alguien cuya función era estudiar escenarios extremos para evaluar cómo reaccionaría el sistema financiero, publicó algo que sinceramente parecía sacado de una película. No hablaba de inflación, ni de deuda, ni de guerra. Hablaba de algo mucho más extraño, la posibilidad de que la administración estadounidense anunciara oficialmente la existencia de vida extraterrestre y cómo deberían prepararse los bancos centrales ante un evento así. En ese momento la mayoría lo tomó como una curiosidad académica, un ejercicio teórico dentro de la gestión de riesgos. Y es cierto, los bancos centrales estudian escenarios improbables, pero aquí es donde empieza la reflexión. ¿Por qué elegir precisamente ese escenario? ¿Qué tipo de impacto tendría algo así en los mercados, en la confianza, en la estabilidad financiera? Antes de sacar conclusiones, quiero que escuchéis exactamente lo que dijo, porque el contexto es clave para entender lo que viene después. Y luego les iba a hacer a ustedes una pregunta graciosa, que ya ha dejado de ser graciosa. Nos hemos encontrado que un analista a la que yo respeto del Banco de Inglaterra y que en el Banco de Inglaterra se encargaba de considerar escenarios raros para ver cómo debería reaccionar el Banco de Inglaterra, ha publicado un artículo en un periódico británico en el que dice que el Banco de Inglaterra debería prepararse ante cómo podría reaccionar si en un momento determinado la administración Trump anuncia oficialmente la existencia de vida extraterrestre. No estoy de broma. Después de escuchar esto, la reacción más natural es reírse. Suena exagerado, suena lejano, suena incluso absurdo. Pensamos, bueno, los bancos centrales estudian todo tipo de escenarios raros, es su trabajo, y es verdad, simulan pandemias, colapsos bancarios, ciberataques masivos, así que añadir extraterrestres a la lista puede parecer simplemente otro ejercicio teórico. Cerramos el tema, pasamos página y seguimos con nuestra vida. Pero aquí es donde empieza lo interesante, porque una cosa es que un analista hable de escenarios improbables en un contexto técnico y otra muy distinta es que pocas semanas después figuras políticas de primer nivel empiecen a mencionar exactamente el mismo tema en entrevistas públicas. Ahí ya no estamos hablando solo de simulación académica, ahí empieza a formarse una narrativa. Y cuando una narrativa empieza a repetirse en distintos niveles de poder, como mínimo merece que la observemos con más atención. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United States. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where are the aliens? Y entonces ocurre algo que ya no encaja solo en el terreno de la anécdota académica. Un mes después de que esa analista hablara de preparar al sistema financiero ante un posible anuncio extraterrestre, aparece Obama en una entrevista pública y cuando le preguntan directamente si los aliens son reales, responde con una mezcla de humor y ambigüedad. Puede parecer una broma, puede parecer un comentario ligero, pero aquí hay algo importante, no es cualquier persona, es un expresidente de Estados Unidos. Es alguien que ha tenido acceso a información clasificada. Cuando una figura con ese peso institucional toca un tema así, aunque sea entre risas, el impacto no es neutro, porque el mercado no analiza solo el tono, analiza el mensaje. Y aunque lo diga sonriendo, lo está diciendo. Y cuando ciertos temas empiezan a repetirse desde distintos niveles, ya no estamos solo ante una coincidencia curiosa, estamos ante una narrativa que empieza a tomar forma y eso es lo que realmente debería llamarnos la atención. Something that got a lot of attention this week. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to, so Well, if you maybe I'll want to get him make out an of trouble. announcement. I may get him out of trouble by declassifying. We know illegal aliens are real. Yeah, illegal. Only illegals. Something that got a lot of attention. Y cuando todavía estás procesando lo que dijo Obama, aparece Donald Trump. Y el ojos de ignorar el comentario, restar importancia, lo amplifica. Cuando le preguntan por lo que dijo Obama, responde que dio información clasificada, luego matiza, luego duda, luego bromea.
Pero el titular ya está creado, ya no es solo un expresidente hablando del tema, ahora son dos figuras que han ocupado el cargo más alto del poder político del mundo mencionando lo mismo en un espacio de semanas. Y aquí es donde el tono cambia definitivamente, porque una cosa es una broma aislada, otra muy distinta es que el tema empiece a circular en niveles de máxima visibilidad. No estamos afirmando nada, no estamos confirmando nada, pero cuando un concepto se introduce progresivamente en la conversación pública desde arriba, deja de ser irrelevante. Y cuando eso coincide con mercados sensibles, volatilidad y activos como XRP en compresión, la pregunta ya no es si hay aliens, la pregunta es qué efecto tiene esta narrativa en el comportamiento del inversor. Y aquí es donde planteo mi hipótesis. No afirmo nada, no confirmo nada, pero hago una pregunta incómoda. ¿Y si el objetivo no es hablar de extraterrestres, sino generar incertidumbre? Porque cuando el miedo aumenta, el comportamiento del inversor cambia automáticamente. Reduce exposición al riesgo, vende activos volátiles y se refugia en lo que percibe como seguro. Y en ese proceso, cripto suele ser lo primero que se sacrifica. No hace falta que exista una conspiración alienígena. Solo hace falta que la narrativa genere duda, confusión o sensación de algo grande puede pasar. En mercados frágiles, el miedo es una herramienta potentísima. Si consigues que el pequeño inversor dude, que sienta que el entorno es inestable, provocas movimientos de liquidez sin necesidad de tocar una sola regulación. Entonces la pregunta ya no es si el tema es real o no. La pregunta es, ¿a quién beneficia que el miedo aumente justo ahora? Ahora llevemos todo esto a XRP. XRP lleva tiempo en una fase de compresión, sin euforia mediática, sin narrativa dominante y sin ese entusiasmo masivo que vimos en otros ciclos. Está en una zona donde el inversor impaciente empieza a cansarse. Y justo en ese contexto aparece ruido, incertidumbre, titulares extraños y sensación de inestabilidad global. Cuando el entorno se vuelve incierto, el retail tiende a vender primero lo que percibe como más arriesgado. Y cripto, especialmente activos que aún no han explotado, suelen estar en esa lista. Pero históricamente las grandes redistribuciones de mercado no ocurren en plena euforia. Ocurren cuando el sentimiento es débil, cuando hay dudas, cuando la narrativa genera miedo. No estoy diciendo que exista un plan coordinado, estoy diciendo que el efecto del miedo es claro, el dinero cambia de manos. Y cuando XRP está en fase de acumulación silenciosa, cualquier aumento de incertidumbre puede acelerar esa transferencia de posiciones del impaciente al paciente. No estoy aquí para decir que existe una conspiración, tampoco para afirmar que todo está coordinado, pero sí estoy aquí para plantear una pregunta que muchos prefieren no hacerse: ¿por qué ciertas narrativas aparecen justo cuando el mercado está en puntos sensibles? Cuando XRP está en compresión, cuando el sentimiento es frágil, cuando el inversor duda. En mercados financieros el miedo nunca es neutral, siempre desplaza dineros, siempre genera reacción, y cuando el dinero se mueve por emoción, alguien toma la decisión contraria con frialdad. Tal vez todo esto sea pura coincidencia, tal vez solo sea política, titulares y ruido mediático. Pero incluso si es así, el efecto en el comportamiento colectivo es real. Y en el mercado no gana quien tiene más información, gana quien entiende mejor la psicología. Así que la pregunta que quiero que te lleves hoy no es si hay aliens, es esta: ¿estás reaccionando al miedo o estás entendiendo lo que el miedo provoca? No estoy diciendo que exista una operación secreta, no estoy diciendo que haya un plan oculto detrás de cada titular, pero sí estoy diciendo algo mucho más importante: el miedo mueve mercados. Y cuando el miedo aparece de forma repetida, amplificado por figuras de máximo nivel, el efecto en el inversor es real, reduce riesgo, vende antes de tiempo, duda de su estrategia, y en ese proceso el dinero cambia de manos. Tal vez todo sea casualidad, tal vez solo sea política y ruido mediático, pero incluso si es así, la consecuencia sigue siendo la misma: incertidumbre en el entorno y volatilidad emocional en el inversor. Y XRP hoy no está en euforia, está en una fase donde la paciencia es incómoda, donde el pequeño inversor empieza a cuestionarse si hizo bien en posicionarse. Y es precisamente en esas fases donde históricamente se producen las mayores redistribuciones. Así que más allá de aliens, más allá de titulares, más allá de política, la pregunta clave es esta: ¿estás reaccionando al ruido o estás entendiendo cómo el ruido afecta al dinero? Porque en el mercado el que controla sus emociones tiene ventaja. Y el que entiende el miedo entiende el ciclo. Hoy no hemos hablado de aliens, hemos hablado de narrativa, hemos hablado de miedo y hemos hablado de cómo el miedo impacta directamente en el dinero. Porque al final en el mercado lo que importa no es solo la información, es cómo reacciona la gente ante esa información.
No afirmo que haya un plan oculto, no afirmo que exista una operación coordinada, pero sí afirmo algo que es innegable. Cuando aumenta la incertidumbre, el pequeño inversor duda, y cuando duda, reduce riesgo, y cuando reduce riesgo, alguien al otro lado está tomando la decisión contraria. XRP hoy no está en euforia, no está en titulares positivos diarios, está en una fase incómoda, de paciencia, de compresión, y es precisamente en esas fases donde más fácil es que el ruido nos saque del mercado antes del movimiento real. Puede que todo esto sea coincidencia, puede que simplemente sea política, titulares y entretenimiento mediático, pero incluso si lo es, el efecto sigue siendo el mismo, el miedo desplaza capital. Entender eso ya te coloca un paso por delante, así que quiero que me digas en comentarios qué opinas tú. ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que es simplemente ruido? ¿O crees que en los mercados nada es completamente inocente? Debatimos con respeto, con cabeza fría y con pensamiento crítico. Porque aquí no buscamos certezas absolutas, buscamos entender el juego antes de que el juego nos entienda a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.